vamos a ver dos pasajes bíblicos, el uno en Primera de Corintios y el otro en Gálatas. Leeré primero Gálatas 3:3 y luego Primera de Corintios 15 desde el versículo 9. Deseo hablarles sobre el tema la libertad de la trampa del perfeccionismo. Creo que muchos de nosotros enfrentamos este problema tratando de alguna manera de hacernos aceptables delante de Dios y buscando el perfeccionismo. Ahora usted puede pensar que esto no tiene nada que ver con usted, pero de todas maneras le invito a escucharme. Estoy seguro que de alguna forma se beneficiará de este estudio bíblico. Recuerde que estamos hablando de la gracia admirable de Dios. Busque Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora veamos 1 Corintios 15, los versos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Perfecto es una hermosa palabra, pero perfeccionismo no lo es. ¿Qué es perfeccionismo? Bueno, perfeccionismo es la mala costumbre que tenemos de juzgarnos por nuestro rendimiento. Yo no soy un psicólogo humanista, pero quiero que escuche cómo un psicólogo describe a los perfeccionistas. Son aquellas personas cuyos estándares están más allá de lo alcanzable o razonable. Personas que se esfuerzan en forma compulsiva e incesante en alcanzar metas imposibles y que miden su propia valía en términos de productividad y realización. ¿Se aplica esta descripción a usted? Las palabras claves para el perfeccionista son: debo hacerlo, tengo que hacerlo. Alrededor nuestro hay perfeccionistas, y son personas realmente desdichadas. Están prisioneras en una trampa, porque no entienden lo que es la gracia de Dios. Quiero que veamos en primer lugar lo que yo llamo la ruina del perfeccionismo. Pablo dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne». El perfeccionismo es un ladrón. Promete recompensas, pero roba el gozo y la satisfacción. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo es una meta que no se puede alcanzar. En nuestro mundo no hay gente perfecta. Si usted es perfeccionista, se ha impuesto una meta imposible y por lo tanto estará constantemente enfrentando la frustración y el fracaso. Ahora, si usted piensa que Dios le aceptará en base a su rendimiento, se da cuenta de la clase de trampa en la que se ha metido. Piénselo. Si cree que Dios le aceptará por su rendimiento, su tiempo devocional, su estudio de la Biblia, sus ofrendas, su testimonio, su vida santificada, todo, absolutamente todo se convertirá en una trampa, porque usted nunca sabrá si ha hecho lo suficiente. Usted nunca sabrá si realmente ha sido aceptado por Dios en base a su rendimiento. Si podríamos alcanzar la perfección, no necesitaríamos un Salvador. Y si usted es un perfeccionista y está preso en la trampa del rendimiento, puede terminar enojándose con Dios porque las cosas no salen como usted quisiera. No todo es perfecto. Algo va a pasar que hará que usted se enoje un poco con Dios, o que tenga mucho temor de Dios. Usted no puede complacer a sus padres y descubre que tampoco puede complacer a Dios. Tenemos la idea de que Dios está allá en el cielo, sentado en un gran trono blanco, juzgándonos. A veces podemos pensar que Dios es un terrorista espiritual, o un padre enojado, o un duro profesor que nos califica muy severamente. Y como Él está allá en el cielo, nunca seremos capaces de cumplir con las demandas que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Comenzamos en el Espíritu, fuimos salvados, y ahora estamos tratando de demostrarle a Dios cuán buenos podemos ser. ¿Sabe usted que los perfeccionistas no son las personas más productivas?
Al respecto, leí un dato estadístico muy interesante. Aquellos que son perfeccionistas, en promedio, ganan $15,000 menos anualmente que un trabajador común y corriente. ¿Por qué? Porque tratan de hacerlo todo a la perfección. Y nadie, excepto Dios, puede hacer nada a la perfección. El perfeccionismo no solo que hace daño y le roba la alegría de vivir, sino que principalmente usted nunca se siente realmente aceptado por Dios y hace daño a los demás. Los perfeccionistas no pueden tolerar el fracaso en los demás y por lo tanto casi es imposible convivir con ellos. ¿Qué tragedia es el que un hombre o una mujer tenga por cónyuge a una persona perfeccionista? Porque nunca podrá complacerla. Si uno no está contento con uno mismo, mal puede estar contento con los demás. Dios tenga misericordia de los hijos cuyos padres son perfeccionistas. Esos padres quieren que sus hijos sean perfectos para poder probar delante de todo el mundo que ellos son padres perfectos. Permítame compartir el siguiente ejemplo relatado por un consejero cristiano. Cito textualmente lo que él dice. La casa de Julia era una verdadera vitrina de exhibición. Los muebles, la decoración, aún la arquitectura misma. Las revistas estaban sobre la mesita de la sala, formando un perfecto abanico. Las cortinas colgaban de las ventanas sin tener la más mínima arruga. Cada cuadro estaba a la misma altura, con exactitud milimétrica. Las cosas en la alacena estaban organizadas alfabéticamente. Nada había de irregular en esta casa, excepto, tal vez, la mujer cuyo perfeccionismo era evidente a su alrededor. Ella constantemente trataba de tener su casa inmaculada, pero sus hijos tenían dificultades tratando de descansar y gozar de la casa. Y era muy raro que ellos pudieran traer amigos a la casa. Julia era muy meticulosa en cuanto a los detalles. Era precisa en todo lo que hacía, pero nunca era suficiente. Sentía que su casa y sus hijos no llenaban sus aspiraciones de perfección. Cuando quienes le visitaban le colmaban de felicitaciones, ella estaba radiante. Pero esa satisfacción nunca duraba demasiado, porque ella siempre pensaba que su casa pudo haber estado mejor. Desafortunadamente, la cantidad de tiempo que ella gastaba manteniendo su casa nítida era demasiado en proporción con los resultados. Por ser perfeccionista, sus estándares eran muy altos, imposiblemente altos. Sus padres habían tenido estándares muy altos, y ella estaba programada para no aceptar nada menos que perfección, y ahora ella estaba tratando de hacer lo mismo con sus hijos. La persona perfeccionista tiene estándares que no puede alcanzar ella misma y juzga a los demás por no alcanzar esos estándares. Una de las mejores cosas que usted puede aprender es dejar que los otros sepan que usted no es perfecto o perfecta. Eso será un gran alivio para los demás. No porque usted se los diga, ellos ya sabían eso, sino porque usted haya descubierto esa realidad. En una iglesia denominacional que cree en la perfección espiritual y que uno puede alcanzar un nivel en la vida donde no se peque más, un hombre estaba dando su testimonio acerca de que él ya no pecaba. De pronto la esposa de ese hombre se puso de pie y le dijo: Juan, acuérdate de que yo estoy aquí. El perfeccionismo hace daño a los demás y puede arruinar una iglesia. Dos amigos conversaban y uno de ellos dijo que estaba buscando una iglesia para poder asistir. Su amigo le preguntó qué clase de iglesia estaba buscando y él contestó: busco una iglesia que sea perfecta. Su amigo le dijo: no hay tal cosa como una iglesia perfecta, pero si la encuentras, no te hagas miembro de ella, porque dejaría de ser perfecta. Y eso es la verdad. No hay iglesia perfecta. La iglesia es un conglomerado de pecadores salvados por gracia,
que entienden lo que son. La iglesia es la única organización que conozco en donde usted tiene que confesar que es malo, que es imperfecto, para ser admitido en ella. Una iglesia maravillosa es una iglesia en donde hay gente en todos los niveles de progreso espiritual que están creciendo. ¿Quién va a enseñar a esas personas? ¿Quién va a ministrarles? ¿Quién les va a ayudar a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Un perfeccionista en la iglesia es una persona desventurada que hará que los demás se sientan también desventurados. Para una persona perfeccionista, el compañerismo nunca será lo suficientemente dulce, el profesor dominical nunca estará lo suficientemente preparado, el mensaje del pastor nunca será lo suficientemente bueno, y aún la música nunca será lo suficientemente espiritual para quien sufre de perfeccionitis aguditis. Y alguien me dirá, pastor, entonces, ¿por qué Jesús dijo que debemos ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Cierto, Jesús dijo eso. Pero aquí la palabra telos, o sea, perfecto, no significa sin falta o sin pecado. Más bien tiene la idea de algo que es completo, íntegro, maduro. Jesús suplirá la única perfección que usted obtendrá cuando llegue al cielo. Pero ahora usted debe entender que no es la perfección lo que Dios espera de sus hijos, sino la excelencia. La excelencia. Ahora, ¿cómo se revela? ¿Cuáles son las marcas del perfeccionismo? ¿Quiere saber si usted es un perfeccionista? No a todos les gusta saberlo, pero un gran número de personas tiene una fuerte tendencia hacia el perfeccionismo. Bien, voy a hacer unas cuantas preguntas. Primera, ¿es usted un idealista o es realista? Los perfeccionistas son idealistas. Los que buscan la excelencia son realistas. Jesús no fue un idealista, fue un realista. Conocía la naturaleza humana y les dijo a sus discípulos que tenía muchas otras cosas que decirles, pero que ellos no estaban preparados para entenderlas. Jesús miraba a las personas desde una óptica diferente. Cuando vio a Simón Pedro, sabía que le negaría. Jesús no se sorprendía de lo que había en la naturaleza humana porque era realista, no perfeccionista. Segunda, ¿tiene metas imposibles para usted mismo y los demás? Y luego fracasa en alcanzarlas. Por ejemplo, usted se dice, voy a perder 30 libras en un mes. La verdad es que usted no ha perdido 30 libras en toda su vida. Pero se impone esa meta. El perfeccionista hace eso. Constantemente se impone metas imposibles y como no puede alcanzarlas se siente frustrado y se desquita con quienes le rodean. Quiero que note la sabiduría de la Biblia. Cuando Dios le dijo a su pueblo que fuera a conquistar la tierra de Canaán, uno pudiera pensar que Dios tal vez dijo, vayan y saquen de esa tierra a todos los cananitas. No descansen ni retrocedan hasta que la hayan conquistado por completo. Pero no fue eso lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Busque Éxodo 23, desde el verso 29. En lo concerniente a los cananitas, Dios dijo, no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques, y tomes posesión de la tierra. A los perfeccionistas no les gustan estos versículos. Tercera, trata usted de ser el mejor, o de hacerlo mejor. El perfeccionista siempre quiere ser el número uno. Se siente insatisfecho si alguien tiene más, o hace un mejor trabajo. Se siente muy mal si la casa de alguien es mejor que la suya, o si el jardín del vecino es más bonito que el suyo, o si el carro de otra persona está más limpio y brillante que el suyo. Él no puede soportar eso.
tiene que ser el número uno, o no se acepta a sí mismo. Busque Romanos 12, el verso 3, que tiene que ver con el perfeccionismo. Pablo está hablando de la gracia. Recuerde que él dijo, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Pablo se había aceptado a sí mismo. Y dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La gracia de Dios exalta a un hombre sin envanecerlo, y lo humilla sin avergonzarlo. La persona que tiene excelencia dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. El perfeccionista dice, debo ser lo que no soy y que tal vez nunca podré llegar a ser. ¿Se valora usted mismo por lo que hace o por lo que es? ¿Trata de ser el mejor o trata de hacerlo mejor? Jesús estuvo visitando a Marta y María. María estaba a los pies de Jesús. Marta estaba en la cocina, trabajando muy duro. Y le dijo a Jesús, Jesús, discúlpame, sé que María está hablando contigo de cosas espirituales, pero ¿podrías decirle que venga a ayudarme en la cocina? Yo creo que Marta era una perfeccionista. ¿Qué es lo que le contestó Jesús? Que María había escogido la mejor parte. María había aceptado quién era ella y quién era Jesús. Y él estuvo más complacido con la devoción de María que con la comida de Marta. Debemos entender que no tenemos que ser lo mejor, sino sencillamente hacer lo mejor. Ser lo que somos por la gracia de Dios. Cuarta pregunta. ¿Usted se proyecta mentalmente o procesa mentalmente? Algunos me preguntarán, y pastor, ¿cuál es la diferencia? Bien, un perfeccionista siempre tiene metas y siempre está tratando de alcanzar esas metas. Y no está contento hasta alcanzarlas. Pero cuando las alcanza, nunca está satisfecho y se impone otra meta. Está temeroso de tener éxito, porque el éxito lo arruinará todo, porque tiene que empezar otra cosa que a sí mismo debe ser perfecta. En Mateo 6:33 Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el Salmo 127:2 leemos, por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Quinta pregunta, ¿se queda gimiendo en el fracaso? ¿O aprende algo de él? El perfeccionista no olvida sus fracasos, no puede hacerlo. Piensa que debe castigarse a sí mismo por haber fracasado. Después de todo, él piensa que Dios no le perdonará. Por lo tanto, ¿por qué debe perdonarse a sí mismo? Pero el apóstol dijo que yo soy lo que soy por la gracia de Dios. También dijo, yo perseguí a la iglesia, sembré el pánico en la iglesia. Él tuvo la capacidad de dejar ir su pasado. Voy a resumir lo que estudiamos en el programa anterior en relación con el rendimiento personal y la perfección como metas primordiales. Dije que perfecto es una hermosa palabra, pero que perfeccionismo no lo es. Y aunque sería raro, es posible que alguien esté preguntando, ¿qué es el perfeccionismo? Bien, podría pasar varios minutos dándole una explicación filosófica o psicológica, pero prefiero darle a conocer una definición común y corriente. Perfeccionismo es la mala costumbre que tenemos de buscar la perfección y de juzgarnos a nosotros mismos. Y de inmediato estoy seguro que surgirá otra pregunta. ¿Cómo se revela? ¿Cuáles son las marcas del perfeccionismo? Y dije que la mejor manera de contestar esta pregunta era haciendo varias preguntas. Primera, ¿es usted un idealista o un realista? Los perfeccionistas son idealistas. Los que buscan excelencia son realistas. Jesús no fue idealista, fue realista. Segunda, ¿tiene usted metas imposibles para usted mismo y los demás, y luego fracasa en alcanzarlas?
El perfeccionista se pone metas imposibles y como no puede alcanzarlas, se desquita con todos. Tercera, trata usted de ser el mejor o de hacer lo mejor. El perfeccionista siempre quiere ser el número uno. Quiere ser el centro de atención en todas partes. Y si no es así, se siente frustrado. Cuarta, ¿usted se proyecta mentalmente o procesa mentalmente? El perfeccionista, aun cuando logre sus metas, nunca estará satisfecho porque piensa que pudo haberlo hecho mejor. Quinta, ¿usted se queda gimiendo en el fracaso o aprende de él? El perfeccionista nunca olvida sus fracasos y piensa que debe castigarse a sí mismo por haber fracasado. Y como también piensa que Dios no le perdonará, no ve ninguna razón para perdonarse a sí mismo. Pero el apóstol Pablo, a pesar de que reconoció que había sido perseguidor de los creyentes y asolador de las iglesias de Dios, más tarde también pudo decir, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. O sea, después de su experiencia espiritual, su encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco, y habiendo sido el recipiente de la gracia de Dios, tuvo la capacidad de no vivir atado a su pasado. Y lo que inicialmente pudo haber sido considerado como fracaso, el no poder llegar a Damasco para perseguir a los creyentes, le sirvió para saber qué es lo que hacía y a quién perseguía. Bien, continuemos con el material para este programa. Por favor, busque Filipenses 3:13. Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo mandamiento. ¿Ha podido usted dejar su pasado? Usted dice: ¡qué necio que fui! ¡Qué necio que fui! ¿Por qué más bien no dice: ¡qué necio que soy! ¡Qué necio que soy! Ahora escúcheme atentamente. Usted puede fracasar, pero no ser un fracasado. El perfeccionista no suelta su pasado. Permítame hacerle otra pregunta. ¿Se resiente cuando le critican o aprende algo de la crítica que le hacen? Si usted quiere hacer enojar a una persona perfeccionista, sencillamente critíquela. Esa persona se resiente profundamente porque la crítica afirma y confirma su más doloroso pensamiento: no soy perfecto. Y nada puede ser más devastador en la vida de los perfeccionistas que el que alguien les diga que no son perfectos o que lo que hacen no es perfecto. Si él o ella piensa que no le cae bien a alguien, siente que su vida está arruinada. Pero nuevamente quiero que piense en lo que dijo el apóstol Pablo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y en 1 Corintios 4:3 dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano. ¿Lo ve? Una persona espiritual y emocionalmente saludable no se hunde frente a la crítica. De hecho, aprenderá de ella. ¿Cómo nos liberamos de ese deseo de perfección que en mayor o menor grado está en todos nosotros? Nosotros tenemos un concepto de Dios de acuerdo al concepto que tenemos de nuestros padres. Y si usted fue criado por un padre o una madre perfeccionista, o si es el resultado de un muy estrecho tipo de enseñanza religiosa, puede ser una persona motivada por la culpa, no por la gracia. Aprenda que por la gracia de Dios, usted ya ha sido aceptado por Él. Veamos Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amigo, usted no tiene que ganar o luchar o desesperarse para ser aceptado por Dios. Esa aceptación viene por gracia.
Y esa es la razón por la que cuando usted aprende acerca de la gracia de Dios, usted quiere alabarle. No piense que Dios tiene un cuaderno en el cual anota cuántas veces usted ha tenido un tiempo devocional, o cuántos estudios bíblicos ha realizado, o cuántos capítulos o versículos de la Biblia ha memorizado, o cuántas veces va a la iglesia durante el año, o a cuántas organizaciones cristianas apoya financieramente. No. Cuando yo era un joven predicador, los domingos por la mañana solía pensar, oh Dios, no he orado lo suficiente, ni he estudiado tanto como debía. Señor, no estoy listo para predicar. Y me sentía totalmente derrotado, pensando que pude haber orado o estudiado un poco más. Ah, cuán hermoso fue el aprender que soy aceptado por la gracia de Dios. Dios no es un Dios que empuja y empuja, que pide más y más. La verdad de la gracia es que Dios nos acepta. La verdad de la fe es nuestra aceptación de Dios. He notado que hay personas que no tienen la absoluta seguridad de su salvación y constantemente están pidiendo ser salvas. Otras se han bautizado tantas y tantas veces que ya tienen título de propiedad del bautisterio. ¿Sabe cuál es el problema emocional con esas personas? No es un problema espiritual, sino un problema psicológico. No pueden aceptar el hecho de que Dios las ha aceptado. Uno de los mejores himnos que se cantan en las iglesias cristianas, en su primera estrofa, dice, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti. Cordero de Dios, heme aquí. Qué hermoso himno es ese. Y el apóstol Pablo en Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Alguna vez ha leído o ha escuchado la historia de Mefiboset, que se encuentra relatada en el capítulo 9 de 2 de Samuel? Mefiboset es un nombre muy raro. Por lo menos yo hasta ahora no he conocido a nadie que tenga ese nombre. Conozco a niños, jóvenes y adultos que se llaman Pedro, Juan, Felipe, Rodrigo, Gerardo, Facundo, etc. Pero Mefiboset, la verdad, aunque raro, ese es un nombre interesante. Veamos un poco del trasfondo de esta historia. En el Antiguo Testamento, David y Jonatán hicieron un pacto de sangre, y lo que era de David también pertenecía a Jonatán, y lo que era de Jonatán también pertenecía a David. Pero ese pacto no solo fue entre David y Jonatán, sino que cubría también a sus descendientes. Lo interesante es que el padre de Jonatán fue el rey Saúl, quien odiaba a David y había tratado muchas veces de matarle. Saúl murió, y luego Jonatán murió, y David es ahora el rey. Jonatán tuvo un hijo, Mefiboset, y cuando David fue rey y fue a Jerusalén a habitar en el palacio real, llamó a uno de sus asesores para preguntarle si había algún sobreviviente de la casa de Saúl. Y todos pensaron que David quería eliminar cualquier vestigio de la descendencia de Saúl por todo lo que Saúl había hecho en contra de David. Pero en realidad no tenían ni la más remota idea de lo que David quería hacer. David preguntó, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Ahora recuerde que David y Jonatán habían hecho un pacto de sangre. Había un siervo o esclavo de la casa de Saúl llamado Siba, quien vino delante de David y le informó que había quedado un hijo de Jonatán llamado Mefiboset, que era lisiado de los pies y que vivía en la casa de un tal Maquir, en un lugar conocido como Lodebar. Ahora, Mefiboset había huido hacia ese lugar porque tuvo temor de que David, como rey, quisiera quitarle la vida
por ser descendiente de Saúl, porque nada sabía del pacto de sangre que su padre, Jonatán, había hecho con David. En 2 de Samuel 9:5 leemos: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Versos 6 y 7. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Como es fácil de imaginarse, Mefiboset estaba poco menos que asombrado y confundido. Verso 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Es conmovedor el ver que Mefiboset se califica a sí mismo como un perro muerto. David prácticamente le dijo: Mefiboset, no hago esto por ti, sino por Jonatán tu padre, porque con él hice un pacto de sangre que cubre también a nuestros descendientes, y tú eres descendiente directo de Jonatán. En ese momento, Mefiboset tuvo que rechazar o aceptar el pacto. ¿Qué piensa usted que Mefiboset hizo? Él seguramente pensó: y realmente no lo entiendo ni lo puedo explicar. Algo tan estupendo nunca ni siquiera lo hubiera imaginado. Así que lo aceptaré. Y de la noche a la mañana, este hombre que había huido a esconderse en otra ciudad, odiando y temiendo al rey David, se encuentra durmiendo en una hermosa cama con sábanas de seda. Y se encuentra rodeado de esclavos que le llaman Señor. Y le preguntan a qué hora quiere bañarse, qué ropa le gustaría vestir, qué le gustaría comer durante el desayuno, o qué quisiera hacer durante el día. Y se sienta a la mesa junto al rey, y el blanco y fino mantel de lino cubre sus pies lisiados. Y aunque sigue sin comprender muchas cosas, comienza a disfrutar de todo lo que significa vivir en el palacio del rey, comer junto al rey y ser considerado como uno de sus hijos, a pesar de sus defectos físicos y emocionales. Pero al mirar la cicatriz en la muñeca del rey David, la señal visible del pacto de sangre que David hizo con Jonatán, sí entiende que todos los privilegios de los cuales goza ahora es gracias a ese pacto de sangre. Algunos me preguntarán: pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, mucho más de lo que se imaginan. Permítame repetir un verso que ya lo vimos, Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en Efesios 4:32, el apóstol Pablo dice: antes sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Escuche, David, por amor a Jonatán, recibió a Mefiboset. Dios, por amor a su Hijo Jesucristo, le ha perdonado a usted y a mí, si es que hemos pedido su perdón. Ahora el diablo argumentará con usted y le dirá que usted no es lo suficientemente bueno como para ser perdonado. Usted no ha hecho lo suficiente y por lo tanto no merece ser perdonado. Amiga, amigo, no argumente con el diablo porque él tiene razón. Simplemente señale la sangre del pacto y siga su camino. Deje que el diablo argumente con Dios. Usted no es aceptado en base a quién es usted, sino en base a lo que Cristo hizo por usted. Eso se llama gracia. Aunque Pablo reconoció que había sido perseguidor de la iglesia de Dios,
después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, pudo decir: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Cuando usted entiende esto, se sentirá liberado para hacer más, no menos. Ahora usted estará quemando el aceite, no la mecha. Y todo lo que hace, lo hace por amor a Dios. Ha sido liberado de la trampa del perfeccionismo, de la cárcel del rendimiento. Aprenda a aceptar la gracia de Dios. Y si Dios ya le ha aceptado, usted se aceptará a usted mismo. Y podrá también decir como Pablo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y cuando esto suceda, usted estará capacitado para aceptar a otros. Y dejará de ser brusco y exigente y criticón. Dejará de estar juzgando a todos y a todo. Y se volverá gentil y amable. Y podrá criar a sus hijos mejor que cualquier perfeccionista del mundo. Se volverá un mejor cónyuge y tendrá un verdadero hogar y no simplemente una casa en la cual vivir. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó? ¡Tan necios sois! Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quiere eso decir que ya no debo trabajar o servir? ¿Significa que voy a experimentar una placentera ociosidad espiritual? ¿O que mis estándares serán más bajos? No, de ninguna manera. Más bien quiere decir que trabajará y servirá más, que desconocerá lo que es ociosidad espiritual, y que sus estándares deben seguir siendo la búsqueda y la práctica de la excelencia. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Si usted aún no es salvo o salva, ¿sabía que hoy mismo puede pasar de muerte a vida, de juzgamiento a salvación? Hoy puede ser salvo por la gracia de Dios. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Quisiera usted depositar su fe en el Dios de toda gracia? Entonces le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Querido Dios, sé que tú me amas y que quieres salvarme. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por culpa de mis pecados. Este mismo momento te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Confío absolutamente en ti y te entrego el control total de mi vida. Perdona mis pecados, sálvame, sáname, úsame de acuerdo a tu divina voluntad. Y ayúdame a vivir una vida digna de ti. Ayúdame a ser un fiel y firme testigo tuyo a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Todo esto lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén.
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go